Queremos dar a conocer al país sobre los temas centrales que se ha venido discutiendo en el último año. No es un problema de una transición política de este momento, sino es un problema estructural de la economía donde necesitamos ser absolutamente objetivos y no politizar un tema de la crisis económica que en este momento vive el país, a la cual elevamos a la sociedad ecuatoriana, al gobierno nacional y a todos los poderes del Estado. Para aquello, vamos a fundamentar en algunos indicadores que determina en este momento. Al cierre del año 2020, el país sufrió una caída del 8.8% del Producto Interno Bruto. Al inicio del año 2021 empieza con un decrecimiento económico del 9%. Estos datos, lógicamente, son sostenidas desde el mismo Banco Central. La pobreza rural en este momento aborda en el 41.8% y la pobreza multidimensional en el sector rural bordea sobre el 71%, que en este año se calcula sobre aproximadamente 500.000 personas que encuentran en situación de desempleo, acumulando más, en este caso, a los indicadores a nivel nacional del sector, en el sector urbano y rural, en un crecimiento sobre el desempleo. Además de eso, se dice que, de acuerdo al INE, en este año empezó con el 67.4% de la tasa de desempleo inadecuada. Entre mayo y junio del 2020, apenas solo el 16.7% de la población económicamente activa, en este caso, tiene un empleo adecuado. Con todos estos temas, nosotros creemos desde la CONAIE, emitido en el último congreso bajo un análisis real de la economía, no política, no de desestabilización, no de amenaza. En este caso, demandamos los siguientes temas de manera emergente, de manera urgente. Primero, el tema de la derogatoria de los decretos 1158 que permite la liberación para la importación de los combustibles, la derogatoria del decreto ejecutivo 1183 que faculta al ARC para la fijación de los precios de los combustibles, el decreto ejecutivo 1054 que establece el sistema de bandas de los precios. Si bien es cierto en este momento ha incrementado el precio de los productos de primera necesidad, sobre todo industrializados, y hemos dado a conocer los antecedentes económicos de desempleo, en estas condiciones es imposible sostener una economía, sobre todo en la población que no ha podido acceder por lo menos a un espacio de empleo. Entonces, de manera urgente, emergente, que ya la ha dado a conocer las poblaciones en todo el país, las movilizaciones que se dieron en los primeros días del gobierno nacional en Imbabura, en Cotopaxi, en la costa ecuatoriana, tienen que ver con esta realidad. No es un problema político. Por ello demandamos que el gobierno nacional debe de manera urgente garantizar, en este caso, que se deroguen estos decretos y convoque para que resolvamos el problema de manera integral. Porque lo único que ha hecho con el incremento al precio de los combustibles es garantizar un proceso de especulación en el mercado. Y a partir de esa especulación en el mercado, lógicamente, los diferentes grupos económicos que producen productos industrializados han generado tasa de ganancia. Con eso, de manera directa o indirecta, la crisis la están trasladando a los sectores que no tenemos empleo, a los sectores empobrecidos. En este mismo punto debemos manifestar, mientras los productos industrializados, los productos importados, como son insumos agrícolas, están por los cielos, en cambio los productos de los campesinos, de nuestros hermanos de la costa, de la sierra, de la Amazonía, no se ha garantizado ni siquiera para recuperar los costos de inversión. Es así que en este momento creemos que el sector campesino está subsidiando entre el 60 hasta el 70% de la alimentación de los ecuatorianos. Por un lado, productos de los campesinos baratos,
por otro lado productos industrializados altos, por otro lado un sueldo básico por los sueldos que no han permitido ni siquiera recuperar para poder garantizar la vida diaria de las familias. Segundo punto, exigimos al gobierno nacional que cese el proceso de ampliación de la política minera. No es posible que en zonas de recarga hídrica, en zonas de ecosistemas sensibles, en zonas de pueblos y nacionalidades, se haya instaurado ferozmente la implementación de los procesos mineros a gran escala. Estos territorios que en este momento está demandando nuestros hermanos, en este caso de Buenos Aires, aquí en la provincia de Imbabura, en todo el territorio nacional, miramos, es donde está saliendo el líquido vital que es el agua, y aguas abajo se está garantizando la alimentación de los ecuatorianos. Aquí se debe privilegiar, se debe priorizar la economía que ya sabemos hacer los ecuatorianos, como es la agricultura, la ganadería, el turismo. Por eso exigimos que se eleve una política nacional para garantizar las diferentes actividades, pero que no vayan a acabar con el nicho ecológico que está ayudando a sostener las diferentes actividades económicas. Para ello, exigimos de manera inmediata cese a la arremetida de la fuerza pública para garantizar a las grandes empresas transnacionales. Así también exigimos, debe haber la aplicación directa de la consulta previa, libre e informada. No sea utilizada el instrumento de la consulta únicamente para fines políticos. Y además de eso también exigimos el respeto de las consultas populares que se han llevado a cabo en diferentes provincias del país. En este punto, cese a la política minera. Prioricemos el tema de la economía sustentable que ya están haciendo los agricultores, los ganaderos y todos los que producimos la comida para este país. Un tercer tema, exigimos de manera inmediata la reestructuración de las deudas en el sistema financiero nacional, sea privado, público o sistemas de cooperativas de ahorro y crédito. Si bien es cierto, el año 2020 enfrentamos una pandemia, ha dejado una secuela de la estructura económica muy avanzada en el tema de la crisis económica, pero asimismo debemos manifestar, en el año de la pandemia, el sistema financiero de este país ganó 233 millones de dólares en utilidades netas. ¿Cómo es posible que hay campesinos, agricultores, compañeros que tenían un empleo que fueron despedidos? No podemos pagar una deuda, pero sin embargo los bancos, las cooperativas, el sistema financiero ha tenido réditos económicos. Ahí queremos decir Banco de Pichincha, Banco Internacional, Banco de Guayaquil, que en este caso tiene dependencia del presidente de la República, tienen réditos económicos. Por ello creemos que a partir de este indicador es importante que se declare por lo menos un año de emergencia en el sector financiero para que la gente, los pueblos del Ecuador, se pueda recaudar las unidades educativas, unidades económicas y se pueda seguir, en este caso, garantizando las responsabilidades que se tienen. Un cuarto tema, creemos se debe garantizar una política económica y fiscal mucho más rigurosa. Si bien es cierto, en este momento se está enfrentando una crisis también fiscal en el Estado ecuatoriano, pero según los estudios de las mismas instituciones, o de aquí del Ecuador o a nivel internacional, en este caso, más de 7.000 millones de dólares no están siendo pagadas por los diferentes grupos económicos. En ese sentido, creemos que debemos escuchar también a los diferentes organismos internacionales, que después de la pandemia necesitamos fortalecer las políticas fiscales al interior de cada estado. La única forma de salir o reducir la crisis a nivel de los estados, a nivel de las poblaciones, a nivel mundial incluso, es reduciendo la brecha de la desigualdad. Esto no lo digo yo, no la dice de pronto algunos actores aquí en el país, sino dicen los mismos multilaterales, que en este caso están imponiendo políticas a nivel internacional, como es el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea o la misma OEA. ¿Qué está sugiriendo a los estados? Los grupos económicos que tienen garantizados niveles de desarrollo económico o de acumulación necesariamente están obligados a pagar al Estado para que se pueda corregir
en este caso, la crisis fiscal que se está teniendo. Un cuarto tema, de manera inmediata, luego del día de hoy, de entregar esta propuesta al presidente de la República, que no es un problema político, no es un problema de desestabilización, no es un problema de amenaza, nosotros evaluaremos el próximo martes en la Asamblea Ampliada de la gloriosa CONAIE con todos los pueblos y nacionalidades. En efecto, allí tomaremos una decisión frente a este pedido, a ver qué tenemos de respuesta del presidente de la República en este sentido. Y así también convocar a la gran unidad de todos los sectores populares y vamos a volver a fortalecer el gran Parlamento de los pueblos en el Ecuador. Muchas gracias, estimados medios de comunicación y Consejo de Gobierno.